Canal de Varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. El rock argentino es un movimiento cultural. Ya lo hiciste. Vive solo hoy. Que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana. El jueves se pone a tono. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Claro que sí, Brian Álvarez, buenos días a vos y a todos y a todas quienes sintonizan el 100.9 del dial. 2 minutos han pasado de las 10 de la mañana y comenzamos una nueva edición, en este caso de jueves, en Arriba el Día. Un poco más fresco que días anteriores, luego de la lluvia acaecida en la jornada de ayer en Río Gallegos, o en la madrugada de este jueves. 6 grados 3 la temperatura actual, 2 grados 1 la sensación térmica, humedad del 83% y viento soplando desde el oeste a 25 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 13 grados, al igual que para mañana, que va a estar similar las condiciones del clima. Hoy por la tarde hay pronosticada alta probabilidad de lluvias, te aviso, te anuncio para que lo tengas en cuenta. Seguirán las precipitaciones en la ciudad. Como cada jornada, en la selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días, Brian Atorni. Y también le doy los muy buenos días a Fernando Tornú, quien ya está desde temprano aquí en los estudios redacción de Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola Juli, hola Brian, hola para todos. Bien, sí, desde temprano. Anoche, ¿cómo llovió? Sí, tormenta eléctrica de hecho. Sí. Yo vi un refusilo, o dos en realidad. No sé, empezó como a las 12 y yo me dormí después, pero una y pico seguía fuerte. Sí, yo me desperté como a las 2 y algo porque hay un perro que me ladra casi en la oreja y estaba lloviendo. Y estaba lloviendo copiosamente, tipo 2, sí, a las 2 de la mañana. Sí. Después no sé si siguió la verdad. Antes de dormir me fijé porque digo, wow, ¿hasta qué hora va a seguir esto? Y decía que hasta las 3 iba a continuar, digamos. Y bueno, hoy para la tarde de hoy también, sí, quizás más leve que ayer, pero decía que iba a estar complicado. Muy lluvioso. Y en la mañana de hoy despertamos con esta... digamos, con esta tristísima novedad, este trágico noticia. Siniestro que tuvimos aparentemente poco después de las 5 de la mañana de hoy.
la información indica que el conductor de una Toyota Hilux que circulaba por calle Juan B. Justo no respetó el paso y terminó impactando muy fuertemente a un grupo de personas que circulaba, 4 personas que circulaban a bordo de un Volkswagen Bora, con la gravedad o la tragedia de que falleció, ¿no? Una joven mujer que circulaba aparentemente en el asiento trasero del Volkswagen Bora. La información que envió la policía indica que la mujer habría fallecido producto de los cortes que le generó una botella de vidrio que se le incrustó en el pecho o le cortó el pecho en el momento del accidente, una botella de vidrio. Los 2 autos quedaron tremendamente... La Hilux tiene su frente destruido, producto de que fue la Hilux la que impactó al Bora. El Bora tenía el paso, se ve que se confiaron y la Hilux no respetó el paso, los alcanzó a agarrar en la parte trasera del vehículo. Y hay que ver ahí el detalle, hay que ver si no cambiaron las normas de tránsito, porque recuerdo que alguna vez me chocaron en similares condiciones, mucho más leve. El entendimiento del seguro, ¿no? El entendimiento del seguro es que si te choca de la mitad para atrás, la culpa es tuya, o sea, al que lo chocan, encima es la culpa del que lo chocan. Porque recuerdo que una vez me chocaron de la mitad para atrás y determinaron en tránsito, el seguro, todo, que la culpa era mía porque me chocaron de la mitad para atrás, cuando en realidad uno tiene el paso. Y en este caso es muy grave porque además la chica que iba atrás falleció. Así que está ahí Accidentología Vial trabajando todavía desde esas horas. La policía ya envió este informe de prensa oficial y habrá que ver cómo continúa esta historia. También hay un hombre en grave estado, producto del impacto. Así que es realmente trágico lo que ocurrió entre las 5 y las 5:30 de la mañana de hoy. Sí, además la fatalidad, ¿no? Porque no es una esquina en la que uno imagine un impacto de tal magnitud, ¿no? Y que termine falleciendo alguien, por eso es pleno centro. Barrio Fátima. Sí, no, digamos, uno siempre toma como pleno centro acá Kirchner y San Martín, digamos, pero en cercanía, digamos, y en una esquina en la cual no se debería transitar a gran velocidad, evidentemente la Hilux, por cómo vimos que quedó, iba muy rápido. De hecho, el Bora fue a parar arriba de la vereda en esa esquina y la Hilux terminó contra el árbol, un árbol que hay ahí. Así que lamentamos mucho todo lo que pasó. La policía algo de información llamando como primera medida, después seguramente se conocerán más detalles y sobre todo la cuestión legal / de tránsito, ¿no? Con esto que acabamos de recordar, de que después terminaba teniendo la culpa de que lo chocan de la mitad para atrás cuando en realidad tiene el paso. Así que hay mucho por determinar respecto de la responsabilidad del conductor de la Toyota Hilux en este siniestro, con el cual arrancamos el día de una manera muy triste, ¿no? Sí, para quienes están mirando el stream podrán observar cómo quedaron ambos rodados en la intersección de Juan B. Justo y Vélez Arfield. Como decíamos, allí en esa esquina tiene paso quien circula por Vélez Arfield. Y se ve que, bueno, quienes circulaban en el Bora, por lo menos 2, han quedado atrapados ahí porque del otro lado del impacto cortaron las puertas. Eso lo hacen cuando tienen que rescatar personas que han quedado atrapadas. Así que hubo un tremendo trabajo ahí de profesionales en esto que enluta a Río Gallegos en la mañana de este jueves. Después, bueno, hay otras informaciones que tienen que ver con lo laboral, con lo salarial. Hoy, digamos, recién sacábamos cuentas con Julián de que la salud está virtualmente paralizada en Santa Cruz porque hay paro de ATSA que se pliega a una iniciativa nacional. Sí. Después también hay paro de APROSA que está pidiendo paritaria sectorial. Hay que ver si los otros gremios que conforman la paritaria sectorial se adhieren, porque también hay paro de ATE por 48 horas como consecuencia de lo que ocurrió con la paritaria central.
Así que hay esto sumado a los problemas que ya tenía el hospital, por ejemplo, de Río Gallegos y el de Caleta Olivia, que nos contó el otro día el doctor Acuña Kunz, de problemas de insumo y de personal, agravan el cuadro de lo que viene a ser la salud pública en Santa Cruz, que no la está pasando nada bien. Tal cual. Hoy aprosa entonces ATSA y ATE de los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital regional. Por pensar rápidamente, solo UPCN no toma medida de fuerza para la jornada de hoy. Así que, y además, hay que tener en cuenta que el paro convocado particularmente por ATE ha sido extendido a municipios, entes descentralizados, entes autárquicos, lo mismo, y el sector de salud, las empresas estatales y la propia administración central. Así que hay allí, y estamos consultando de hecho la incidencia del mismo, pero responde, digamos, también, según lo que señalaban en ATA, que esta paritaria que ya ha sido oficializada por el gobierno se genera como testigo para las demás. Entonces el trabajador municipal de Puerto Deseado, vamos a decir, digamos, ya está viendo que muy probablemente, si es que le dan un aumento, será del 10% y abren el paraguas. Entonces la convocatoria ha sido extendida a todas las reparticiones donde justamente ATE tiene incidencia. Vamos a estar hablando con representante del gobierno que también fue paritario en la jornada antes de ayer, martes, de la jornada del martes exactamente, que es Carlos Marcel, que es subsecretario además de Comunicación de la provincia, secretario de Estado, perdón, de Comunicación Pública de la provincia, y va a estar charlando con nosotros a propósito de ello. Y también vamos a estar hablando con el doctor Céspedes otra vez respecto del paro. Pero bueno, hay un montón de información, además de la pertinente. Cuéntenos ustedes si son trabajadores públicos, si escuchan la radio, si se han adherido a la medida de fuerza, si no ha sido así, cuéntenos el porqué. Si quieren, denos un nombre ficticio o un nombre de pila, no, cosa de no sentirse comprometidos, pero cuéntenos, escríbanos. Hoy es el Día de la Antártida Argentina, 120 años cumple la primera base, desde la primera base, aquella que se dio el investigador escocés Drake, y que finalmente durante el gobierno de Julio Argentino Roca, Argentina, la República Argentina, tomó, y desde allí son 16 las bases donde se desarrolla el trabajo antártico, las bases fijas, digamos, trabajo científico sobre todo, que tiene a la Orcadas, Petrel, Esperanza, Marambio, Belgrano 2, Matienzo, Decepción, Cámara, Carini, Primavera, Melchor, Brown y San Martín como las bases establecidas, fijas justamente para el trabajo que allí se desarrolla. Así que hay que reconocer este trabajo de soberanía también en un día como hoy. 120 años cumple la Antártida Argentina. Hay, como para sumar novedades, sí, ¿no? Bien temprano nos escribían trabajadores de universitarios, digamos, que dependen de la universidad pública acá en Santa Cruz, sí, nos cuentan que el panorama es tremendo igual, muy complicado. Hay recortes a nivel nacional, hay recortes de salario, recortes en las universidades que terminan por recortar personal, con lo cual nos cuentan que hay docentes y no docentes que se están quedando sin trabajo de los que estaban contratados, ¿no? Así que ahí hablamos con un par de personas que nos van a poner en detalle entre hoy y mañana de lo que nos dicen. Es una situación muy grave en la educación pública universitaria, como producto del ajuste a nivel nacional. Así que ahí también tenemos otro foco de conflicto que se va sumando a un combo realmente muy complicado en lo salarial y laboral que tenemos en todo el país y que particularmente en Santa Cruz no le escapa. Así que atentos a eso porque si no es hoy, mañana seguramente hablaremos con nuestra colega y compañera Lucrecia Sotelo, que es docente universitaria, además de periodista y licenciada de comunicación, que nos va a contar en detalle. Ella está tratando de ultimar
hoy recabando la última información de lo que nos dice es un panorama muy, pero muy grave respecto a lo laboral, ¿no? De mucha gente que se está quedando sin trabajo o está viendo afectado visiblemente sus ingresos o el funcionamiento en sí de la universidad y la calidad de la universidad pública está decayendo o va a seguir decayendo producto de esto. Sí. Así que es otro tema que tenemos ahí para tocar en un nuevo día. Perfecto. Respecto de la vida pública también de la provincia, desde el Consejo Provincial de Educación comunicaron que están señalando, que están trabajando en acelerar las jubilaciones docentes de quienes ya están en condiciones de poder hacerlo, y se reunieron justamente con el titular de la Caja de Previsión, Marcial Cané, buscando desburocratizar y agilizar ese paso. También te recordamos que desde las 15 horas y hasta las 17 en el municipio, incluso el próximo sábado, que también habrá atención, pero en este caso de 9 a 12 horas, podrán registrarse y regularizar su situación quienes que sean usuarios de la tarjeta SUBE para transporte público y quienes estén encuadrados tanto en o sean beneficiarios de asignación universal por hijo, asignación por embarazo, beca progresar y los programas sociales contemplados dentro de Potenciar Trabajo, que también tienen a Argentina Trabaja. Ellas hacen los monotributistas sociales y beneficiarios de pensiones no contributivas entre las 3 y las 5 de la tarde al lado del edificio central de la municipalidad, con DNI y la tarjeta para regularizar su situación y poder seguir viajando tranquilo en la medida de lo posible y cuando mientras esté el servicio de colectivos. Una noticia viral que te contamos también en el diario Nuevo Día en la jornada de ayer tiene que ver con una vecina que irá por primera vez al TC y que sus hijos la sorprendieron regalándole un pase a boxes y justamente la filmaron cuando le daban esta sorpresa, así que allí te mostramos justamente el momento en el que Cristina recibe justamente la sorpresa. Cristina Cejas. Lo que están festejando hoy probablemente, en un contraste, ¿no?, con la realidad de otros que paran, son los trabajadores del ámbito petrolero privado, los nucleados en el CIPGER, sindicato del cual salió, por ejemplo, el gobernador de la provincia, que hoy se encuentra dirigido por Rafael Wenchenen. Comunicó ayer un aumento. Sí, bastante importante. Yendo a ese sindicato, ¿no? 52,7% el aumento que han acordado. Para lo que va de este año, sumado a lo que ya habían acordado a fines del año pasado. Exactamente, que estaba en el 190% casi, en este caso para febrero y marzo es una suma no remunerativa para esos trabajadores que a partir de abril pasará a ser remunerativa, y de esta manera en todo el periodo de paritarias correspondiente al 2023 suman 235,9%, 235,9%. Bueno, esto ha generado una cantidad de placas, memes y todo lo que se pueda uno imaginar en redes, porque es el sindicato del cual viene el gobernador actual, ¿no? Claro, Vidal. Entonces dicen, ¿qué pasa? Acá el sindicato petrolero con tanto aumento y la provincia con 20 en 2 cuotas. Hay videos donde se le están ya refrescando, sacando en cara a Vidal lo que prometió en campaña respecto al aumento para los trabajadores y lo que finalmente ofreció el gobierno. Así que se está poniendo bastante álgida la situación respecto a, bueno, lo que decíamos, ¿no? Tenía el desafío el gobierno actual de cumplir sus promesas de campaña. Una de las primeras, la que marcó como prioridad del gobernador en campaña fue el sueldo de los docentes para poder empezar, y además prometer que las clases iban a empezar de forma normal. Eso está a punto de no poder cumplirse, básicamente. Veremos, ayer hubo asamblea y hoy hay congreso, y allí seguramente habrá una manda que esperará en realidad a la jornada del sábado, cuando se reanude la paritaria, y ahí en base a eso dirán, bueno, nosotros hemos resuelto esto, muchachos, lamentamos comunicarle que no va a haber. Claro, habrá que ver hasta dónde qué pueden decidir por ahora, digamos. Uno entiende que el 24, o sea, pasado mañana, el gobierno debería llegar con un
una mejor propuesta, digamos. Y a partir de ahí tratar de que no haya paro y empiecen las clases. Sí. Hoy los docentes están en las escuelas, hay que decirlo. No hay clase, hay un periodo de readaptación, pero están ellos desde el 14 de febrero pasado. Están los docentes, no están o no deberían estar los auxiliares docentes de la educación, que son los trabajadores que están nucleados en ATE. Hoy hay paro, hoy y mañana. Así que agradecer que no hay clase todavía, porque eso también, digamos, que si en tiempos normales de clases, si los auxiliares no están, también es muy difícil que haya clases. Digamos. Claro, porque son quienes limpian las escuelas y demás en varios casos. En otros casos están las cooperativas o las empresas esas de las que ya hemos hablado. Entramos como en una zona de definición respecto del ciclo de inicio lectivo clave. Así que vamos a ver qué pasa. Quiero decir algo respecto de lo de los sueldos petroleros, porque muchos me da la sensación de que en este contraste que se busca hacer, digamos, deslegitiman o atacan, digamos, el aumento anunciado. Muchachos, los que somos trabajadores tenemos que bregar porque a todos nos den un aumento significativo, algunos más, algunos menos. Yo entiendo que hay una figura como la de Vidal que en el medio talla por lo paradójico de la situación, pero entre laburantes siempre tiremos para arriba, no para abajo. Debería en realidad bregarse porque haya un aumento similar en la historia, en alguna ocasión de la historia, para los trabajadores públicos, sin duda. También entendamos que son ámbitos distintos, es un ámbito extractivo, que de hecho uno, si se pone a hacer números, seguramente diga, che, que poco, en realidad el 52%, pero son ámbitos distintos que el Estado en sí, ¿no? La cuestión siempre es nivelar para arriba, digamos. Claro, no claro. Que yo cobro menos, sino que... Sí, ayer hablaba con dos amigos que decían, no sé qué, bla, 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 y yo, no nos confundamos, no nos pisemos el poncho entre laburantes. Todos para arriba, siempre todos para arriba. ¿Qué me cuenta Brian Álvarez? Obviamente nos mandan el flyer del paro de ATSA. Le mandamos un saludo a Ashley, que nos manda ese mensaje. Y que hoy en el hall de entrada de Medisur, de la clínica privada, justamente se estarán convocando allí los trabajadores de la sanidad. Le mandamos un saludo a Javi Cebeso, nuestro compañero de Rock and Frío, que ya está calentando la nave para el lunes arrancar. Javi arranca, no hay paritaria que valga en este caso, él arranca, no hay paro. Y nos cuenta que, por ejemplo, a nivel nacional en el SATSAID, que es el gremio de los televisivos o de los trabajadores de la televisión, discuten un 90% acumulado. Ponele que logren 70 o 60, me dice. La deuda de escala con los agentes del SATSAID de Canal 9, en ese caso, llegaría a un 200%. Claro, porque estarán en la fila todavía porque no hay convocatoria paritaria, se tienen que resolver las que están en carrera, ¿no? El gobierno anterior se fue con una deuda importante. Sí, del 120 y pico %, si no me equivoco. Según justamente... esa paritaria no se desarrolla aquí particularmente, sino que en realidad se debería reflejar lo acordado a nivel nacional por SATSAID, pero bueno, aquí se ha desarrollado en la gestión anterior muchas reuniones justamente tratando de encauzar eso que adeudaba el gobierno anterior y que no fue correspondido, mientras generaba agencias de difusión y demás recontra super mega millonarias. Podría haber correspondido a sus trabajadores de televisión. Estamos indagando en el paro, hoy primera jornada de paro en la historia, lo vamos a poner de esa manera, de este gobierno, de esta gestión, de la gestión de Claudio Vidal. Es el primer paro al que se enfrenta el gobernador, que tiene 70 y pico de días de asumido. 74. Bien hecha la cuenta por Fernando Torno, y que ya se enfrenta justamente al primer paro, o es testigo del primer paro. Le mando un saludo a Mari, que dice que está con Hechu recuperándose de un broncoespasmo. Atenti por la lluvia, porque continuará. La deuda es con los laburantes y los de salud ya no somos esenciales, dice. Qué triste. Que tengan un buen programa. Le mandamos un saludo y un abrazo muy grande a nuestra amiga y oyente Mariela,
que está preparando, y vamos a hablar con ella en algunos días, seguramente, el 8 de marzo venidero, que se conmemorará en todo el mundo y particularmente en Argentina también, y obviamente en Río Gallegos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Le mandamos un saludo, obviamente, también a nuestros compañeros de la redacción, a Tony y a Ivana, que están ya desde tempranas horas en la redacción. Y también las invitamos a contactarse al 2966 27 57 33. 27 57 33. María y Nasa los van a atender. Son ellas quienes llevan adelante el departamento comercial de Nuevo Día. Dos antes de ir a la tanda, dale. Una nacional y una internacional. La que nos involucra más que la nacional tiene que ver con este bono confirmado de 70.000 pesos para los jubilados. Ayer decíamos que Caputo, ministro de Economía, había dicho, bueno, va a ir cerca del 30%, el aumento en marzo finalmente fue del 27,18%, y también quedaba, veremos, el bono que había prometido y que había lanzado en esta entrevista con La Nación Más. Finalmente será de 70.000 pesos, según dice el gobierno nacional. Esto será o alcanzará a casi 205.000 jubilados a nivel nacional. Así que es una de las novedades de las últimas horas. La internacional tiene que ver con un jugador de los más reconocidos de los últimos tiempos a nivel internacional, que es Dani Alves, un brasilero. Sí, el más ganador de la historia. Claro, muy bien, tuvo su mejor momento en el Barcelona, digamos, jugando de lateral derecho. Entró en medio de un escándalo, fue el protagonista de un escándalo hace un tiempo atrás, en un boliche con una chica, estaban en un VIP, ella lo acusó de violación, tuvo proceso legal, finalmente en las primeras horas de la mañana de hoy. Para nosotros, para Argentina, Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión por violación. Ex futbolista del Barcelona, como decíamos, y del Paris Saint-Germain, fue finalmente encontrado culpable en el juicio que se le siguió por haber abusado sexualmente de una joven de 23 años en un boliche en España en diciembre del 2022. Fue un escándalo, al principio él lo negó todo, después aparecieron videos del VIP de ese boliche que lo comprometieron muchísimo. Una mujer de 23 años entonces lo denunció, hubo proceso legal y a los 40 años el ex futbolista, que hasta hace unos días antes de todo eso había jugado para la selección de Brasil. Sí, estaba en el Pumas de México. Y estaba en el Puma de México. A los 40 años fue condenado entonces a 4 años y medio de prisión. El tribunal le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima durante 9 años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros, unos $160.000 al cambio. Aunque bueno, lógicamente seguramente los abogados de Dani Alves van a apelar esta sentencia que se ha conocido como primera instancia, ¿no? Sí. La última, yo te cuento antes de irnos. Viste que la dolarización es la premisa, ¿no? Ayer lo vi a Caputo hablando de que la dolarización sigue siendo el norte económico del gobierno. Milei dijo que estaba el 87,5% de la base monetaria, es decir, los billetes para dolarizar. Compró algo así como 8.000 millones de dólares, perdón. Pero hay algunos que dicen, che, nosotros no queremos que se dolarice la economía. Algunos jugadores fuertes, como por ejemplo el Campo, que ahora dice, che, vos sabés que la cosecha que tenemos que rendir nosotros no va a ser tan buena. Así que no va a haber tantos dólares para el gobierno. Y obviamente esto, ¿cómo influye? Seguramente extenderá la etapa de ajuste y de, lo pongo entre comillas, equilibrio fiscal que está ufanándose el gobierno nacional, que está de lo cual se enorgullece. Así que veremos qué es lo que hace el Campo y si finalmente liquida o no liquida la super cosecha, si finalmente es super cosecha o es una cosecha regular, pero en definitiva
hay algunas luces, algunas alarmas. Y otra del ámbito nacional que ayer corrió, que de hecho lo dijo Feynman, que es una de los grandes cimbronazos que tendría inicialmente este gobierno, que ya bueno tiene algunos, es que Sandra Petovelo está muy cerca de dejar su cargo en Capital Humano. Señalan que la contuvieron para que no renunciara, pero que tuvo un enfrentamiento con Luis Caputo por partidas, según señalan las voces cercanas a la funcionaria, y que ayer estuvo muy cerca de irse, pero que finalmente dijeron, pará, quédate un ratito más que no está el horno para bollo. Así que ahí también hay que estar prestando atención a ver qué suceda en el ministerio, que, bueno, en realidad Sandra Petovelo era productora de televisión, es difícil, es como que a mí o a Fernando nos pongan en el Ministerio de Desarrollo Social, de repente solucioname todas estas problemáticas y seguramente no nos sería quizá tan sencillo. Aunque si me quieren llamar estoy para atender a la gente. ¿Qué más? Nada más. Dale, son las 10:30, así que vamos a ir a la primera pausa de la mañana. Un saludo para todos los que se van sumando al aire de la 100.9. Escuchamos el aguijón de los fabulosos Cadillacs y enseguida venimos con la continuidad de Arriba el Día. Mujer, no me dejes así, no me dejes tan solo, no quiero sufrir. Vivir todo este tiempo sin tu amor me ha sido tan difícil, porque estoy herido por un aguijón que todo tu cariño y se clavó tan fuerte en este corazón. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Oh, yeah, 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 Mujer, no me dejes así, no me dejes tan solo, no quiero sufrir, porque vivir es mi amor una tortura para mí. Si vos no estás conmigo no puedo dormir, no puedo respirar, prefiero yo dejar que el aguijón me mate, así pronto olvidar. Oh, oh, y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Antes del verano escribí esta canción, llevaba como siempre un puñal en el riñón, y lo único que podía salvarme en este momento era Fernando Alvareda tocando el trombón.
y tu mirada la llevo encima, la llevo atada en mi corazón y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Que llevo encima, no pesa nada, solo el dolor y todo el peso de tu mentira. Toda la vida va a estar sobre vos y tu mirada. La llevo encima, la llevo atada en mi corazón y para siempre se va conmigo, está clavada como un aguijón. Que llevo encima, no pesa nada, solo el dolor y todo el peso de tu mentira. Toda la vida va a estar sobre vos. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Vos, justo cuando voy a bostezar me tirás al aire, hermano. ¿Qué pasó? ¿Me estás jugando de enemigo? Yo pensé que éramos amigos. Te apretaste todos los botones juntos. Brian Álvarez en la consola técnica, como cada mañana acompañándonos y siendo la parte fundamental de este espacio en las mañanas de Radio Nuevo Día. Estableciendo el primer contacto de la mañana, ya estamos en comunicación con el secretario de Estado de Comunicación Pública de la provincia, el vocero provincial, Carlos Marcel, con quien vamos a hablar. Él además es paritario, conformó parte de la mesa que el otro día justamente se desarrolló, tanto en el caso de la Administración Central como también de los docentes, y vamos a charlar con él respecto de lo que ha dejado y también de, obviamente, lo que está haciendo en este momento en nuestra provincia el paro de ATE que justamente se está desarrollando. Marcel, buen día, ¿cómo le va? Fernando y Julián Quirós, los saludamos desde aquí agradeciéndole la posibilidad de charlar respecto de el presente, ¿no?, de la provincia de Santa Cruz. Hola Fer, hola Julián, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, en principio, jornada o primer medida, yo lo calificaba hace un ratito como histórico, porque, bueno, todo lo que vaya sucediendo de alguna manera tiene esa caracterización, pero como administración de gobierno se están enfrentando hoy a la primer medida de fuerza desde que han comenzado a gobernar. Sí, es una pena realmente. Nosotros podemos tener diferencias y apreciaciones, podemos ver las cosas de distinta manera, tener distintas decisiones sobre algunos temas o distintas miradas. Nos gustaría, sin embargo, a pesar de esas distintas miradas, mantener el diálogo, mantener la negociación y no descalificarnos, ¿no? Una cosa es que uno tenga una diferencia con un funcionario, otra cosa es acusarlo de vergüenza, o algunas cosas que por ahí se dicen. Habría que tratar de tener un poco de responsabilidad con eso y ojalá la tengamos todos. Respecto a eso, lamentablemente enfrentamos paro y es algo que es desagradable, es incómodo para la sociedad. Así que lo que tenemos que hacer, me parece, es llevar mucha claridad y transparencia de todos los temas que están en discusión para que la gente también pueda tener sus alimentos a mano. Claro, quería preguntarte en principio por eso,
¿Cómo están transitando desde el lado del Ejecutivo este paro de 48 horas que ya ha comenzado de ATE, que decíamos hasta afecta la educación, porque hay auxiliares de la educación, afecta la salud, porque también ATE tiene trabajadores en la salud pública y seguramente que se va a notar también hasta en los municipios, exactamente. Sí, veremos luego el informe de cada sector para ver qué grado de acatamiento tuvo el paro. La verdad que todavía es muy temprano, esperaremos cuando los ministros nos acerquen los datos para poder contárselos a ustedes. Desconozco en este momento qué grado de aceptación puede tener la medida en este momento en la provincia y con la situación en la que estamos. Nuestra responsabilidad es que todo el mundo tenga claridad y poder contarles a todos cómo estamos, porque es más, un día como hoy, que supongo que debe haber mucha gente escuchando y expectante por todo lo que está pasando, está bueno que podamos hablar de cuestiones que son reales y que le atañen a cada uno en la provincia, ¿no? Respecto de lo numérico, ¿no? Que Gutiérrez, nosotros en charla con él, señaló que lo expusieron, ¿no? Ante los sindicatos. Usted estuvo, le pregunto también porque usted fue parte de la mesa, un poco la situación económica o los números de la provincia, que son los que argumentan, digamos, esta oferta del 10% para febrero y del 10% para marzo. ¿Qué nos puede contar al respecto de los mismos? Bueno, miren, el presupuesto vigente que fue elaborado por el gobierno anterior, como ustedes saben, es un presupuesto que se trabajó el año pasado por los técnicos del Ministerio de Economía, muchos de los cuales siguen trabajando, bajo las órdenes ahora y la conducción de la ministra Marilina Jaramillo, que está haciendo un trabajo excelente y muy prolijo respecto de las cuentas públicas. Ese presupuesto para todo el año 2024 preveía, lo que se pensaba en el año pasado, un ingreso de 1 billón con B larga, sí, 1 billón de millones, 1.347.000 millones de pesos a la provincia de Santa Cruz. Esto lo voy a decir despacio y tranquilo, porque los seres humanos, las personas, nuestros vecinos, yo tampoco, no entendemos de economía. Entonces, lo decía Jabreche, ¿no? Expliquémoslo bien, porque si alguien te lo explica complicado y no lo entendés, porque te están metiendo el perro. Entonces, para ser muy claros con esto, y si me escucha algún profesor de economía, no me daría un parcial nunca más en su vida, pero lo voy a hacer igual para que pueda ser entendible. Esto que voy a hacer no se hace, pero para que se pueda entender. Si vos agarrás ese monto, 1.347.000 millones, y vamos a segundo grado de la primaria, hacemos una división simple por los 12 meses del año, nos daría que la previsión indicaría que podrían entrar unos 112.000 millones de pesos por mes. No es así porque hay inflación, se supone que a fin de año va a ingresar más y a principio de año menos. Pero este mes entraron 78.000 millones, mucho menos de lo que podría preverse, porque incluso los presupuestos suelen ser austeros, y muchas veces crece el nivel de ingresos. O sea que estamos en un problema importante. El ingreso total del mes de enero fue de 78.000 millones de pesos. El gasto salarial completo, total, incluyendo las cargas sociales, que es obligatorio pagar, como ustedes saben, como cualquier empleador, fue de 50.000 millones de pesos. El gasto salarial de este mes de enero. Sí. Quedan 28, si seguimos con la cuenta, ¿no? ¿Eso contando municipios, etcétera? Sí. ¿O solamente la administración pública provincial? No, esos son los salarios de la administración provincial y entes descentralizados, salud, educación y los entes descentralizados. Sí. De toda la administración pública provincial. Sí. Dos tercios del ingreso se van en sueldos, digamos. O del ingreso de... Más o menos. Más o menos. De ahí, de los 28 que quedan, 10.400 van a la coparticipación de los municipios. Durante el mes de enero, ese fue el monto, 10.400 millones de pesos. Es obligatorio, es automático, se transfiere a los municipios del mismo modo que se transfiere desde Nación a las provincias. Además, hay que sumarle 2.100 y pico de millones de pesos de deuda, de pago de deuda. Ahí ya nos están quedando alrededor, un poquito menos de 15.000 millones de pesos. Además hay que juntar es una forma de decir, ¿no? Pero hay que prever, guardar algo de dinero para ir acumulando para el aguinaldo. Si fuese proporcional, más o menos estaríamos ahorrando o guardando 5.000 y algo de millones de pesos para que en junio estemos en condiciones de pagar, además de los salarios, el aguinaldo. Pero además
hay que pagar. El déficit de Distrigas, que este mes fue de 500.000 millones de pesos, el déficit de servicios públicos, que está bastante más alto, 2.300 millones de pesos, los aportes a la caja de servicio social, que son 4,5 millones de pesos, los sueldos de las comisiones de fomento, que sí también se pagan en un monto mucho más chico, son 250 millones de pesos, y después hay que atender los hospitales, hay que reparar las escuelas, ya no nos queda nada. ¿Entienden la magnitud del problema que enfrenta Santa Cruz? Sí, a grosso modo son, o aparentemente el panorama con el que se encuentran hoy ya en funciones es bien distinto al que se presumía, ¿no? Que se hablaba de una provincia superhabitaria. Ayer circuló mucho un video también del gobernador durante la campaña, creo que es un acto en Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, sí, en el acto creo que desarrollan junto con Nacho Torres, en el cual habla de incluso 3 plazos fijos que tenía la provincia. ¿Eso existe? ¿Sigue? ¿Era real o hubo muchos números que presumían que no fueron tales? No, nos hemos encontrado con una realidad mucho más devastadora de lo que había antes como información o lo que se le decía antes a la prensa. Por eso hay que ser muy claros en el estado actual de las cuentas y muy prudentes, muy prudentes. La información que les estamos dando es información pública, están los archivos de Excel a disposición de toda la ciudadanía en la página oficial del Ministerio de Economía. No hay forma de mentir, y aparte saben que los que elaboran los informes conducidos por la ministra de Economía son técnicos de carrera, de planta permanente, que han estado en otros gobiernos y que han formado parte de varias paritarias. No se le puede mentir a todo el mundo. Ya no podríamos engañarlos a ellos. Quiero decir, tarde o temprano la ciudadanía se enteraría. Entonces estamos dando los números que son y que existen y que tenemos. Con eso contamos. Recuerden ustedes que luego de perder las elecciones, llamativamente, la ex gobernadora pidió un crédito para pagar salarios, para gasto corriente, que fue de alrededor de 10.000 millones de pesos. Entonces realmente no había superávit en la provincia y se entregó la provincia con déficit. La cuestión es igual ahora con esta herencia que están exponiendo. ¿Cómo se solucionan algunas paritarias? Bueno, las paritarias, una ya está, vemos con el conflicto que hay con ATE, pero tienen en pleno desarrollo la paritaria docente, digamos, y uno de los de público conocimiento, ¿no? Que una de las promesas de campaña y uno de los desafíos que se planteó a sí mismo el gobernador electo fue el normal inicio de clases tras llegar a un acuerdo con los docentes, ¿no? Y da la impresión, por lo que ayer hablamos con un integrante de ADOSAC y dijo que en estas condiciones estaría planteándose difícil el inicio normal de clases, digamos, hablando de... Ellos dicen que hay un montón de problemas edilicios, que no se llegó en 2 meses a arreglar lo que en 15 años no se hizo, y que la oferta salarial de 20 en 2 cuotas no estaría convenciendo, digamos. Está en condiciones, por lo que nos plantea el gobierno, de mejorar ese 20%, porque este 24 de febrero uno entiende que debería haber alguna propuesta mejor para convencer a los gremios de un inicio de clases normal. Miren, 2 cosas respecto de eso, 2 pequeñas aclaraciones. Una, yo no soy paritario en la paritaria docente. Yo fui como miembro del gabinete para cumplir con mi trabajo, mi función, pero no soy paritario. Soy paritario de la paritaria central. ¿Sí? Esta primera aclaración. Sí. Pero igual, o sea, no tienen cómo darse cuenta porque yo estaba sentado ahí, pero se los aclaro para que no haya confusiones. Segundo, tengo que ser muy respetuoso, es una paritaria que está en curso. Primero tiene que suceder que los trabajadores se reúnan en asambleas, luego en el Congreso Provincial y tomen una decisión respecto de la oferta que hizo el gobierno. Luego que se conozca esa decisión, el gobierno evaluará cómo continúa con la paritaria, pero sería muy imprudente de mi parte, muy irrespetuoso si yo adelantara en nombre mío o de cualquier persona alguna situación relevante respecto de la paritaria. Eso no nos iremos enterando. Lo que sí les puedo decir es que el compromiso del gobierno es acomodar, restituir el ingreso de los trabajadores. Nada, eso no quiere decir que se logre ahora, este mes, ni que se logre el mes que viene. Es un proceso que posiblemente se alarga.
el gobierno en cada caso va a hacer el mayor esfuerzo que sea posible, con los números que yo les acabo de dar. Ofrecer un aumento es casi titánico, porque hay que ver de dónde sale la plata después. Y si uno ofrece más para quedar bien, después tiene que pagarlo. Sí, como le si pasó a Rocío en Chubut. Y bueno, claro, ¿qué hacemos después? Pedimos plata prestada, otra deuda más, seguimos hipotecando el futuro de Santa Cruz y Santa Cruz. Al gobernador, yo lo sé, lo conozco, yo también vengo de la misma militancia sindical y gremial. Le duele en el pecho, en el medio del pecho, que los trabajadores tengan ingresos que no logren llevar felicidad y tranquilidad a sus familias. Y es el principal objetivo, es una obsesión que tiene. Ahora, una obsesión no quiere decir que no sea un lunático, un irresponsable e hipoteque a la provincia por una situación de este tipo. Quiero decir, es la más importante de todas y la más prioritaria. Y hay que hacerlo con la responsabilidad que tiene gobernar para un pueblo entero y una provincia. Eso es lo único que yo quiero que quede claro. Y sé que es fácil decirlo y es difícil vivir todos los días. No tengo dudas de eso. Marcel, justamente por esto último quería preguntarle, más allá de nombres, sindicatos, la realidad económica, digamos, nos hace concluir que no alcanza ese. Son 30.000 pesos en muchos casos, 30 y pico de mil pesos en algunos casos. El aumento que hoy, yendo al supermercado, no es ni una cuarta parte de un changuito, 30.000 pesos. Lo sé, lo sabe el gobernador más que ninguna otra persona en la provincia, por eso es la orden que él impartió a todos los paritarios, se ve traducida en las ofertas, digamos, los aumentos son escalonados, son en la medida de lo posible todos los meses, y con el compromiso de una vez terminada la primera escala que se acordó en esta primera paritaria, volver a reunirse en abril, e ir constantemente tratando de recuperar los ingresos de los trabajadores. Pero para eso hace falta también recuperar los ingresos de la provincia. El aporte del Estado Nacional, del Tesoro Nacional, cayó. ¿Saben cuánto representa en el presupuesto de la provincia? Lo que viene de Nación es el 40% del presupuesto. Eran previstos, porque no van a llegar ahora, 514.000 millones de pesos lo que iba a aportar el Estado Nacional a la provincia de Santa Cruz. Ahora ya se cayeron 57.000 de esos 514, más del 10%, cerca del 13% de lo que iba a venir. Imagínense ustedes el descalabro que es para unas cuentas provinciales eso. Además del fondo de incentivo docente, de los aportes previsionales que están dentro de esa. Son muchos los obstáculos, entonces hay que ponerse a laburar. Por otro lado, el gobernador, ustedes saben, lo ha dicho en muchas ocasiones, tiene una intención muy firme de recuperar la producción en la provincia, la industrialización. Son caminos que esta provincia fue abandonando a lo largo del tiempo y que hay que recuperar. La provincia se hizo adicta al dinero de Nación, casi una adicción, porque hay un informe de la Fundación Hieral que analizó los últimos 25 años de todas las provincias que recibieron ATN, digamos, de cómo fue la transferencia extraordinaria, no la coparticipación, sino los aportes no reintegrables, discrecionales, que un presidente le da a una provincia porque los quiere, porque son amigos, porque se lo piden. Las 3 provincias que en los últimos 25 años recibieron más aportes del Tesoro Nacional fueron La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. Entonces, esa dependencia de los recursos nacionales hizo que lamentablemente los gobiernos anteriores fueran abandonando caminos de que esta provincia tenía. Santa Cruz fue en algún momento la principal exportadora de carne vacuna. No Santa Fe, no La Pampa, no Buenos Aires, Santa Cruz. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué nos pasó en el medio? Bueno, habrá que recomponerlo. Santa Cruz tiene las condiciones, es una de las provincias más ricas de la Argentina. Tiene las condiciones, y obviamente eso exige tiempo, compromiso y laburo. Respecto de este conflicto con ATE y la paritaria central, volviendo un poco a eso, porque ATE está haciendo paro hoy y mañana. De no obtener respuesta, seguramente
se extenderán los reclamos de alguna manera. ¿Cuál es el paso a seguir? Como teniendo en cuenta que también ayer el ministro de Trabajo dijo que no, de ninguna manera va a haber otra convocatoria como ATE lo pretende. Bueno, hay varias cosas. Una, eso lo va a anunciar el ministro de Trabajo, porque es la autoridad de aplicación, y tengo que esperar que haya un anuncio formal al respecto. Lo que sí les puedo decir a todos es, ATE hizo un reclamo cuando sucedió la paritaria e invocó la ley 2986 de convenciones colectivas de trabajo, y particularmente el capítulo 1 y artículo 3. Lo que ellos sostienen es que, por lo menos lo que explicaron ahí, y lo que pude entender de lo que ellos explicaron, es que es inválida la paritaria si uno de los gremios, cuando participan más de un gremio, si uno de los gremios está en desacuerdo, y que ellos son el gremio mayoritario. En el artículo 3 de la ley... No, en caso de empate, perdón. Caso de empate, sí. No, pero incluso ellos dicen que uno, estando en desacuerdo, ya la paritaria no se puede llevar a cabo. Pero ese texto no está en el artículo 3 ni en ningún otro artículo. Hay un vacío ahí de cómo se resuelve la paritaria. Perdón, hay un vacío. Tampoco está en la reglamentación. Solo está en la 2986 la composición. ¿Cuántos delegados en una paritaria le tocan a cada uno en base a su representación? Es lo único que establece. Perdón, Marcel, no, respecto justamente de este artículo 3, lo que dice es que cuando no hubiera acuerdo entre las asociaciones sindicales que negocian, la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social define en conformidad con la reglamentación que establece respecto al porcentaje que le corresponde a cada uno. Exacto, y eso ya está establecido acá porque ATE tiene 2 votos, tiene un voto UPCN y otro voto APAD. Eran 2-2. Exactamente como vos lo decís. Y en la reglamentación tampoco dice si se puede votar o no votar. Lo que hubo fue un pedido del Ejecutivo, por orden del Ejecutivo. ¿Pero por qué? Porque si se extendía la paritaria, íbamos a extender también el plazo de cobro de los trabajadores. Entonces, la decisión que pidió el Ejecutivo y que el Ministerio de Trabajo, en tanto esa autoridad de aplicación, aceptó, es dar por concluida esta paritaria, ya que había por lo menos acuerdos de 2 de los 3 gremios, o 2 votos contra 2 votos, para poder cobrar, que los trabajadores cobren ahora, aunque sea poco, aunque sabemos que no alcanza, que empiecen a cobrar, dentro de la realidad que tenemos y que acabamos de describir. No podemos inventar. Eso fue lo único. Ahora, ATE está en desacuerdo, tiene derecho, puede ir a la justicia, se discutirá en algún momento en la justicia, veremos las posiciones y veremos qué se determina. Esta es nuestra posición como Poder Ejecutivo, y esa fue la razón. De todas formas, son tiempos, ¿no?, donde lo que debe primar es la intención o la búsqueda del diálogo, ¿no? Porque ya vemos que las acusaciones, los tiros por elevación y demás, que lo vemos día a día casi en la política nacional, ¿no?, poco llevan a la resolución de los conflictos, y en el medio de toda esta argumentación que digamos entendemos como válida, pero también en el medio o del otro lado está el que te dice, che, a mí no me alcanza para vivir, y ese es un argumento también válido y urgente, ¿no? Entonces, que los representantes se acerquen sería la mejor tesitura y un ejemplo también para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo quizá con los docentes, que seguramente se da en otra sintonía, en otro tono, y es lo que por ahí todavía abre un compás de espera, y no hay amenazas, al menos por el momento, en ese sentido. Coincido plenamente con vos. Es exactamente así. Hay que apostar, a esforzarse, a dialogar, a tratar de seguir hablando. No somos enemigos, ni nosotros de los trabajadores, y supongo yo, los trabajadores tampoco son enemigos del gobierno. Esos términos no deberían existir, y hay que seguir hablando. Perfecto. Hay que seguir hablando. Perfecto. Hay que tratar de poner como norte siempre el bienestar del pueblo, que es lo que nos ha mandatado el gobernador a todos, digamos, y eso es lo que tiene que guiarnos. Podemos tener diferencias porque obviamente no estamos en el mismo lugar. Tenemos diferencias, podemos ver las cosas de distintas maneras. Esta es la forma en la que nosotros la vemos las cosas y queremos solucionarlas. El tiempo dirá si nos estamos equivocando o no. Ojalá que no, por el compromiso que estamos poniendo en esto.
Perfecto. Bueno, Marcel, seguiremos esta charla, obviamente amerita, ¿no? Y seguramente lo seguirá siendo un tema de conversación en el devenir de esta joven gestión que recién empieza. Y obviamente nosotros desde aquí tendiendo a poder escucharnos sobre todo y poder hablar claramente. Siempre entiendo que y la gente un poco es el apelativo que usa, el gobernador y su equipo vienen de una extracción sindical, es decir, de un ámbito de trabajadores y lo que se espera, ¿no? Es que justamente seamos los trabajadores de alguna manera los que nos veamos beneficiados en el tiempo venidero. Exactamente, así tiene que ser, eso es lo que está sucediendo. Y siempre mirando, porque hay que ser muy responsable en eso, siempre mirando lo que tenés, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la provincia? ¿Con cuánto contamos? Y no hipotecar el futuro de nuestros hijos por tomar decisiones que son irresponsables. Hablo del gobernador, no hablo de otras personas, hablo de lo que él nos dice a nosotros y nos pide a nosotros, es esa seriedad. Y eso es lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que nos está pidiendo. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, a ustedes, un abrazo grande y saludo a todos los días. Carlos Marcel, el secretario de Estado de Comunicación Pública, es vocero obviamente del gobierno provincial y fue paritario, formó parte de la mesa de la paritaria central, charlando un poco con nosotros justamente respecto de los argumentos del propio gobierno, en otro tono, claramente al que pudimos charlar el otro día con Gutiérrez, que tiene otras maneras. Y en el medio de esta situación que tiene justamente paralizada en parte a la administración pública provincial, porque la Asociación de Trabajadores del Estado, su seccional santacruceña, ha determinado, luego en plenario de secretarios generales, paro. Y la cuestión es el diálogo, si no están las herramientas, el diálogo es lo que tiene que primar. Y lamentablemente, bueno, Marcel, ustedes lo escucharon en un tono, Gutiérrez tiene otro tono, pero no responden. Ayer también quien tomó partido por esto fue el vicegobernador, que entiendo yo, en su verborragia, poco contribuye a acercar las partes. Sí. En un gobierno que acaba de nacer, ¿no? No. La confrontación en este momento no sirve. No sé para qué salió. No son tiempos de... Porque Leguizamón puso todo lo que puso, publicó, fue contra los Garzón. Digamos, sí. Y el anterior. Le apuntó a Carlos Garzón, pero... La verdad, todo, en parte tiene razón, porque dice que 4 años no... Es lo mismo que APAP y UPCN, solamente que APAP y UPCN siguen con la misma... Sí, la misma tónica de aceptar cualquier cosa que le dan. Y después Vidal compartió las palabras de Leguizamón en su Facebook. Uno entiende que avala lo que dice el vicegobernador, porque Leguizamón lo publica, habla y Vidal lo comparte. Con lo cual no estaría colaborando en esto que es el diálogo. Y en lo legal tampoco, específicamente en esto tampoco habría diálogo, porque ya te pide que reabran la negociación. Lo escuchamos ayer en Mintri, no se va a reabrir y no vamos a convocar a nadie. Así que ahí mucho diálogo, mucho que hacer no hay. Seguirá el curso legal, suponemos esta cuestión. Y entiendo yo que va a haber una inminente conciliación obligatoria. Claro, ¿no? Por eso lo decía. 11 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Nos vamos a ir con Karina Taverne hacia el móvil, en la calle que justamente nuestra compañera estuvo hace un ratito justamente cubriendo lo que te contábamos, el título número 1 del diario en la mañana de hoy, que tiene que ver con este choque que se dio fatal, con un desenlace fatal donde murió una joven y una persona que se encuentra también delicado de salud en el Hospital Regional Río Gallegos, allí en Vélez Sarsfield y Juan P. Justo. Gente de Nuevo Día, bienvenidos. Nos cuesta hoy comenzar diciendo buenos días con las imágenes que estamos reflejando para ustedes. Estamos ubicados en la esquina de Vélez Sarsfield y Juan B. Justo, donde hoy a las 5:30 de la mañana
se produjo un choque entre una camioneta, que es la que les mostramos en imagen, la Hilux, que ha quedado con su frente destruido, impactó la parte frontal de este vehículo también con un árbol que está en la esquina, luego de haber impactado contra otro vehículo que también es el que compartimos y el que les mostramos en este momento, que ha quedado prácticamente destruido. Este Bora, este Volkswagen Bora, que tiene el impacto más fuerte sobre su lateral izquierdo, en la puerta trasera de ese costado, y lamentablemente este choque tuvo una consecuencia fatal. Una joven mujer de 26 años, según ha confirmado el parte de la policía de la provincia de Santa Cruz, perdió la vida y, según la información oficial, llegó al Hospital Regional de Río Gallegos, que está distante un par de cuadras nada más, 4 o 5 cuadras. Ya llegó sin signos vitales una vez que fue rescatada de este vehículo. Más temprano nuestro compañero Fernando Tornú les daba cuenta, les mostraba estas imágenes y daba cuenta, como decíamos, de este incidente vial sobre el que trabaja la policía de la provincia de Santa Cruz desde temprano, con todo el peritaje que corresponde en estos casos, y ahora conocido el parte policial, donde no se habla de identidades, sino tan solo se da las iniciales de las personas involucradas. Esa información oficial es la que queremos compartir con ustedes en este momento, mientras, para los que sigan la transmisión, compartimos las imágenes, además de decirles que claramente están cortadas las calles que dan a esta esquina. Reiteramos, estamos en una intersección de Vélez Arfiel y Juan B. Justo. El parte de la policía de la provincia de Santa Cruz, emitido a través de la División Comunicación y Difusión, indica lo siguiente: en la madrugada de hoy, siendo las 5:35, se registró un incidente vial en la intersección de las calles Vélez Arfiel y Juan B. Justo, donde dos vehículos, una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Bora, colisionaron, dejando múltiples lesionados. Según el informe del personal del 911, se solicitó la presencia policial debido a la gravedad del accidente. Los efectivos, continúa el parte que estamos compartiendo a través de Nuevo Día con ustedes, los efectivos se desplazaron al lugar corroborando la situación. En el Volkswagen Bora se encontraban 4 ocupantes, 3 hombres y una mujer, quienes quedaron atrapados en el vehículo debido al impacto. Ante la urgencia de la situación, se solicitó la presencia de personal sanitario y equipo bomberil para brindar asistencia a los heridos. El parte continúa diciendo: destacamos que una de las ocupantes
presentaba una herida de gravedad en el pecho causada por el impacto de una botella de vidrio. El conductor del vehículo Toyota fue identificado como, y ahí se dan las siglas solamente, las iniciales del nombre, con las letras M y S, mientras que los ocupantes del Bora fueron identificados como IJA, 25 años, CM, 46 años, SM, sin registro de edad, y MLD, 26 años, quien hubo de arribar al hospital sin signos vitales. Las autoridades corroboraron en el lugar realizando cortes de calles para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Se contó con la presencia del personal de bomberos de la división comisaría primera, segunda, también en la intervención. Las investigaciones sobre las circunstancias exactas del incidente están en curso. La división accidentología vial se encuentra realizando las pericias. Las calles se encuentran sin circulación de tránsito y solicitamos a la ciudadanía optar por calles alternativas. Finaliza el parte que emitió hace algunos minutos la División Comunicación y Difusión de la Policía de la provincia de Santa Cruz, parte oficial respecto a este incidente vial, esta colisión que se produjo hoy a las 5:35 de esta mañana, que tuvo como lamentable y trágico e irreparable saldo la pérdida de la vida de una persona, según tenemos entendido, una mujer. Las iniciales de su nombre son MLD, una joven mujer de 26 años. Allí pasaba Karina Taberner, un informe extenso que hizo donde justamente te muestra, y les mostrábamos a través del stream también, las consecuencias de este fatal accidente que se dio en Vélez Sarsfield y Juan B. Justo, en Barrio Fátima de nuestra ciudad, y a la vuelta de Canal 9, en cercanías del Boxing Club, por citar algunos lugares cercanos. 11 de la mañana, 11 minutos, la hora espejo que le llama Brian Álvarez, significa que podrás develar tus sueños y qué sé yo. Hay gente que lo busca en internet. Yo vi que hay gente que lo busca en internet, ese tipo de situaciones, pero no vamos a caer en eso. Quizá a la tarde. Saludos para Betty y para Claudia, los místicos de Radio Nuevo Día. ¿Tiene algo para contarme antes de ir a la pausa? No. Bueno, pues eso. ¿Qué voy a agregar? Mejor, entonces. Nos llamamos a silencio, un ratito de buena música. Suena 2 minutos junto al enano Teixeira de La Vela Puerca. Esto es Piedras Rodantes y enseguida venimos con la continuidad de Rivalía. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Somos parte de la misma historia, y vamos a la misma escuela, donde llega una lata y nos era un cuadro de honor. Las piedras rojas nos encuentran, y vos y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate, que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Churu, 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 churu. Compartimos el mismo juego, sentimos el mismo fuego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se muera con su cual. Las piedras rojas nos encuentran, y
Y vos si algún día lo sabremos encontrar. Cuídate, que te diga Dios, para cada mano que lo hiciera yo. Las piedras todas no se encuentran. Y vos si algún día lo sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, para cada mano que lo hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, para cada mano que lo hiciera yo. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Rhythm.
11 de la mañana, 19 minutos. Les agradecemos a todos quienes nos hacen llegar sus mensajes. El gobernador, cuando asumió, lo primero que hizo fue comunicarse con los acreedores de la provincia para regularizar la deuda. En un momento en que no les reclamaban nada, dice. La situación de los trabajadores fue lo último que quiso resolver. Y no los priorizó, digamos, dice un oyente que no tengo su nombre. Dígame. Novedades de último momento, siempre vamos tratando de contarte lo que va pasando minuto a minuto en este programa, en la mañana de Radio Nuevo Día. Estabas escuchando a Adorni. En este caso estás escuchando al vocero presidencial que acaba de confirmar, sí, no es como para escuchar más de 5 o 10 minutos, como haciendo un tremendo esfuerzo, ¿no? Pero en este caso es importante porque lo que hizo el vocero presidencial fue anunciar y confirmar el cierre definitivo del INADI, tal como venía funcionando ahora en nuestro país. Instituto Nacional contra la Discriminación, Claro, lo confirmó, bueno, dijo que van en su gobierno, así. Dijo que van al cierre definitivo del INADI y además dijo que van a seguir desmantelando otras oficinas del Estado que, textualmente dijo él, no sirven absolutamente para nada. Así que en la mañana de hoy, a nombre del gobierno nacional, Adorni dijo que están avanzando en el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, según lo confirmó, y dijo que es uno de los ideales del presidente Milei. Estaban hablando en este caso de la reducción del Estado, según ellos, y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos. Igual parcial eso, porque ayer se confirmó que en lugar de Iñaki entró uno que le van a pagar 2.400.000 pesos por mes por manejar las redes sociales. Claro. Dijo él que, según ellos, el organismo que había sido creado para combatir toda forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Y que si bien él no dio nombres, dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. Dijo Adorni, no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde no haya cientos y decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido. Y dijo que no están dispuestos a que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones. Así que el gobierno ha confirmado el cierre del INADI y dijo que van a seguir avanzando con el desmantelamiento de oficinas del Estado. Perfecto, bueno, continúa la gestión de la libertad de avanza o las novedades en materia de determinaciones políticas del gobierno nacional. Las buenas nuevas de la mañana de este jueves. No sé, vamos a buscar la buena, vamos a intentar encontrarla, te prometo, Brian. Además de la gambeta de Messi a un tipo tirado en el piso, hay otras noticias buenas seguramente. Ya es todo un trabajo buscar y encontrar la buena todos los días, ¿no? Vamos a tener que contratar específicamente a alguien, un investigador que se dedique a eso. Me cuesta a veces la mañana cuando empezamos de esta manera, muchachos. Así que pónganse la pila, empiecen a acomodar las cosas porque no quiero deprimirme acá al aire de la radio. Yo trato de ponerle la mejor, pero a veces, viste, que no me la hacen fácil los muchachos. Esta mañana me sentía morir. Tal cual, gracias, Brian, vos me salvás la salud mental. Menos mal que lo tengo al doctor Brian. Del otro lado, hablando de doctores, está el doctor Freddy Sánchez Céspedes, trabajador del Hospital Regional Río Gallegos. Hoy hablamos la semana pasada con él por paro el viernes pasado de APROSA, justamente en los profesionales de la salud. Hoy, jueves, también están con medida de fuerza y por eso estamos en comunicación con el doctor Sánchez Céspedes. Buen día, doctor. Muchas gracias, como siempre, por atendernos y por traernos de alguna manera un panorama de la salud pública desde el lugar justamente que ustedes ocupan. Hola, ¿qué tal, Julián? Buenas mañanas, aunque no son tan buenas por los distintos tipos de noticias que ustedes también están dando. Sí. Así que, bueno, lamentablemente, durante el día de hoy tuvimos que tomar otra vez la decisión de tener una medida de acción directa acá en toda la provincia de Santa Cruz, porque el gobierno aún no se ha manifestado
por los distintos tipos de llamados que nosotros hemos venido solicitando bajo distintos tipos de notas, y bueno, hasta el momento no hay ningún tipo de señal de acercamiento, de poder sentarse a conversar el tema de los salarios de la salud pública, porque lamentablemente hoy en día ya es insoportable con todo el tema de la inflación que hubo. Hace que el salario, como siempre lo digo, sea licuado absolutamente todo. O sea que si nosotros, y bien, ya estamos en el mes finalizando febrero, en enero y febrero, o sea, la inflación, digamos, fue entre mayor al 45%, y nosotros seguimos percibiendo lo que percibíamos el año pasado. Es terrible que algunos compañeros tengan que seguir haciendo horas extraordinarias, sacrificando su domingo, sacrificando su feriado o también su sábado para ir a trabajar y así incrementar en algo su ingreso para poder llegar a fin de mes. Eso no es justo, y el gobierno, como bien lo decías, ha priorizado pagar sus deudas y no tener la mirada hacia el trabajador, que en este momento el trabajador de la salud está muy, muy complicada su situación. Lamentablemente es así. Y además, bueno, lo habrán visto, Freddy, ¿no? En las paritarias que hubo, la central y la docente, el gobierno ofreció un 20% en 2 cuotas, lo que no convence a nadie. Estamos todos viendo el nivel inflacionario que tenemos en nuestro país desde hace ya varios años a esta parte, pero particularmente del 45% en los últimos 2 meses. Y hablamos hace un ratito con el subsecretario de Información Pública, que dijo que el gobierno más plata no tiene, con lo cual hay un panorama sumamente complicado respecto de lo salarial. Bueno, esto de más plata no tiene, no sé cómo es el tema, pero estoy seguro de que debe haber, nada más que la distribución de la plata tiene que ser equitativa y para distintas áreas. En este caso, estoy hablando por salud. Tiene que ser muy importante, ¿no es cierto?, la recomposición salarial que tiene que haber en este sector, pero muy importante, porque no damos más. La gente está muy complicada en toda la provincia. El interior de la provincia está peor que el Hospital Río Gallegos. No hay insumos, aparte de esto, de lo salarial, los insumos están muy, muy escasos. Están suspendidas las cirugías en el Hospital Regional Río Gallegos, las cirugías programadas. Únicamente por ahí se guarda algo como para una emergencia. Lo mismo está ocurriendo en Caleta Olivia y también en el Hospital de Río Turbio. Permanentemente del interior están solicitando a la farmacia del Hospital Regional Río Gallegos por algunos insumos que tampoco lo tenemos. Entonces es muy difícil trabajar así. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero si es que no tenemos las herramientas para poder dar respuesta a las necesidades de la población en cuanto a sus enfermedades, es medio complicado. Podemos hacer lo que el ser humano puede hacer como profesional de la salud, pero si no tenemos los elementos para poder solucionar esta situación, si no tenemos analgésicos, corticoides, o sea, si no tenemos cosas fundamentales, y hay en algunos lugares que hasta suero faltan, entonces no es muy complicado esto, y lamentablemente el gobierno aún no se sienta a hablar de este tema. Eso es lo que nosotros queremos plantearle, qué tipo de salud pública ellos quieren, y nosotros vamos a acompañar y ayudar para que siempre y cuando, ¿no es cierto?, sea algo lógico para poder llegar, ¿no es cierto?, a una instancia final y dar una respuesta a la población, que es lo que más nos interesa. Así que es una lástima que aún no tengamos ningún tipo de comunicación. Si esto continúa así, la comisión directiva, a pedido de todos los afiliados de toda la provincia, la semana que viene, la medida sería mucho mayor que lo que está ocurriendo durante esta semana. Así que, no sé, va todo esto en detrimento, porque si los hospitales
tendremos que cerrar los hospitales prácticamente al no haber elementos como para poder dar respuesta. Y esto es muy triste. Así que lamentablemente no sé lo que está pensando, ¿no es cierto?, la salud pública, los que están gerenciando en este momento la salud pública. Están en un silencio absoluto. Así que, bueno, esperemos que puedan escuchar y poder atender el llamado, ya no de nosotros, sino de los pacientes, porque está muy complicada la cosa. Doctor, ¿no han podido charlar con el doctor Varela, el ministro de Salud? Bueno, les comento que no ha habido ningún tipo de comunicación formal con el gremio de APROSA. ¿Y con otro gremio de los que integran la paritaria sectorial tampoco? No tengo la menor idea, porque ellos ya lo hubieran manifestado. Claro. Creo que no ha pasado lo mismo. Pero nosotros que somos los que representamos a los profesionales de la salud, que somos los que damos la respuesta a las necesidades de la comunidad, no se han comunicado. Claro. Yo entiendo de que deben tener prioridades para poder resolver las situaciones que han quedado de la gestión anterior, pero también tenemos que ocuparnos de lo urgente, ¿no es cierto? Tenemos que ocuparnos de lo urgente. Si bien hay que ocuparse de lo importante, pero también hay que tener una mirada a lo urgente, y esto es urgente de lo que estamos hablando. Claro, doctor, decíamos que hoy, o sacábamos cuentas al inicio del programa, la salud pública está virtualmente paralizada porque hay paro de APROSA, hay paro de ATE, hay paro de ATSA, sumándose al paro nacional. A eso le sumábamos, que usted cuenta que hay una falta de insumos tremenda, nos lo ha aceptado el coordinador de hospitales, que es Acuña Kunz, que dijo que están esperando una licitación para dentro de 2 o 3 meses y recién empezar a poder solucionar ese problema, con lo cual estamos en problemas sumamente importantes en el sistema de salud pública de Santa Cruz. Efectivamente, sí, desde el gobierno están diciendo eso, se está admitiendo de que estamos en serios problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Sentarnos a hablar, ver de qué manera podemos dar una respuesta a la comunidad de Santa Cruz, que es la que está necesitando en este momento ansiosamente de que le resuelvan sus problemas de salud. Así que vuelvo a decir, espero que el gobernador dé las instrucciones al Ministerio de Salud para que nosotros podamos sentarnos a conversar cuestiones puntuales con el ministro para ver qué tipo de salud quieren para la provincia. Mientras tanto, hoy por hoy estamos muy complicados, pero en todo aspecto. Salarialmente, que es lo más importante, por lo que nuestros trabajadores, nuestros compañeros, hay algunos que no llegan, algunos están en el área de la indigencia, porque son unos sueldos muy, muy bajos, ¿no? Así que bueno, todo esto tenemos que conversarlo con nuestras autoridades, pero si no se sientan ellos, no nos llaman para sentarnos y conversar y analizar y ver de qué manera coyunturalmente podemos salir de esto, va a ser muy difícil que esto ocurra. Doctor, la última que le hago cortita, ¿cuántos años estudió usted para ser médico? Primeramente, sin sacando la primaria y la secundaria, sí. Son 7 años de universidad y 4 años de especialidad. Uh-huh. Antes vio que el médico... No solamente es esos, sino periódicamente nosotros tenemos que estar actualizándonos en las cosas nuevas que van saliendo. O sea que nuestro estudio es permanente. Sí. Año que no te capacitas, año que no te informas, es año que vas perdiendo. Así que siempre estamos estudiando. Vio que antes el médico de la salud pública, ¿no? Del hospital, de la salita del barrio, incluso los médicos rurales, ¿no? Eran figuras como destacadas de una comunidad. Y ¿cuánto ha cambiado eso, no? En materia de salud pública. Es terrible, realmente era así. Hoy por hoy tenemos que recuperar esa figura, tenemos que
recuperar el respeto a este profesional que se ha sacrificado durante mucho tiempo de su vida para poder prepararse y dar respuesta. Muchas veces eso la gente no lo entiende, pero todo esto en un contexto general tiene que ver también con la política. ¿Qué quiero decir con la política? No hay áreas que no han sido respetadas ni por la política. Entonces justamente pasa esto. Si ellos no respetan esto, menos van a respetar los ciudadanos comunes. Y tampoco nos han defendido como tendrían que defendernos, como corresponde, ¿no es cierto?, digamos, a los que están gestionando la política, de defender a sus trabajadores. Y eso no ha ocurrido. Doctor Sánchez, siempre es usted muy amable en charlar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que la próxima vez sea para charlar algo bueno, que hayamos tenido ya juntando con nuestras autoridades y que sea que sea más feliz la respuesta, no a estar hablando de estos temas que a nadie nos gusta, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. Muy buenos días y gracias por tu llamado. Un abrazo, doctor, muchas gracias. El doctor Freddy Sánchez Céspedes, referente de nuestra ciudad de APROSA, dialogaba con nosotros a propósito del paro que también está teniendo lugar en la jornada de hoy en la salud pública. Los profesionales de la salud han determinado un nuevo paro, el segundo. Ya es cierto, ahora debo corregirme de todo lo que he dicho anteriormente, porque ellos fueron los primeros en determinar medida de fuerza APROSA dentro del estado santacruceño, y no este primer paro de antes. Fue la semana pasada APROSA, así que me corrijo respecto de lo que dije anteriormente. Y en tiempos donde las prepagas se vuelven cada vez más caras, mucha gente va saliendo de sus planes y muy probablemente volviendo a la salud pública, que en algún momento fue de calidad, hoy se multiplicarán muy probablemente los reclamos de ese sector. 11:36 de la mañana en la República Argentina. Una nueva pausa en Arriba al Día y enseguida continuaremos con esta propuesta de jueves en la 100.9. Los 4 pesos de propina, mi revolución. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regala el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Si reviento, que se parta en el viento y la que llevo dentro. Esa es mi revolución. Si reviento, que se parta en el viento y la que llevo dentro.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de serlo. Esa es mi revolución. Si reviento, que se pasa en el viento, el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Si reviento, que se pasa en el viento, el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Si reviento, que se pasa en el viento, el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. El amor que llevo dentro. El amor que llevo dentro. ¡Vamos arriba nosotros! Un café, medialunas y una dosis del rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede estar. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. En Chevrolet Benetton tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y ya va. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional.
Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Gracias, Brian. 11:45 de la mañana en toda la República Argentina. Mañana soleada en la ciudad de Río Gallegos, 10 grados 5 la temperatura actual. La humedad es del 60% y el viento sopla desde el oeste a 33 kilómetros en este jueves, que tiene una máxima pronosticada de 13 grados y lluvias para horas de la tarde y chaparrones para estas horas de la mañana, aunque uno ve el cielo despejado y entiende que por el momento no habrá precipitaciones. Para tocar un tema que yo lo mencioné el otro día, entre toda la vorágine informativa y que en muchos casos pareciera pasar como de costado, pero no me parece menos importante que todo lo que acontece, lo que ha sucedido en las Islas Malvinas, donde el canciller británico, ex premier David Cameron estuvo de visita allí en el enclave militar más grande del Atlántico Sur, en la ocupación justamente británica en esas islas, territorio de la República Argentina. Y para hablar un poco al respecto, hemos contactado a Fernando Alturria, quien muy amablemente nos atendió. Es veterano de guerra de Malvinas, para quienes no sepan, es presidente, de hecho, del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad. Y obviamente nos parece una voz pertinente para poder charlar respecto de esta provocación en clave geopolítica y también consultarle por la actuación del gobierno, que por Twitter parece, o piensan ellos, que se dirime todo el universo de las cosas. Y llama un poco la atención eso. Voy a estar haciendo cita a lo que justamente en Twitter dijo la canciller Mondino. Alturria, antes que nada lo saludo y le agradezco por el tiempo para charlar respecto de este tema que seguramente a usted le ha revivido sentimientos de todo tipo desde lo más profundo de su ser. Sí, ¿qué tal? Muy buen día y buen día a toda tu audiencia. Sí, mira, la visita, como vos bien dijiste, fue como una provocación, decir, acá estamos y nos queremos quedar. Más aún, ir el canciller, ir a Malvinas, antes de la futura reunión que hay de cancilleres en Brasil por unos días, sí. Ya le está diciendo a nuestra canciller, no me hablé de Malvinas porque Malvinas ya es un tema para nosotros terminado. Uh-huh. La verdad que dejó mucha impotencia, ¿no? Porque vienen a nuestro territorio y a demostrar esa impunidad que le da su poderío económico, militar y político del Imperio Británico. Y como vos bien decías, los Twitter, que parece que la herramienta de difusión del gobierno, no es lo mismo un Twitter que un comunicado oficial de la Cancillería. La Canciller solamente dijo que bienvenido por visitar a nuestro país, ¿no? Pero irónicamente lo dijo y la verdad que
muy pobre, ¿no? Esta reacción, ¿no? De una respuesta contundente a la presencia del canciller británico en las islas. La verdad que da bronca, inclusive, vos fíjate lo que decía el canciller. Decía que ellos lo van a seguir protegiendo, cuidando, mientras ellos quieran. En ningún momento dijo que las islas le pertenecen al Reino Unido. Ellos están defendiendo porque ellos están ahí, porque los 3.000, no llegan a 3.000 son en total, pero serán 1.500, 2.000 habitantes isleños que ellos quieren vivir ahí. Y ellos, como quieren vivir ahí, ellos los protegen. Y mantienen una inmensa base militar que no es solamente el Reino Unido, sino la OTAN, ¿no? Con esa base militar controla todo el Atlántico Sur. Por eso ya te digo que lo nuestro fue muy pobre, la reacción del gobierno, casi indiferencia, que más se manifestaron fueron las organizaciones de veteranos de guerra, a través de la Confederación de estos diferentes centros veteranos. Pero así, bueno, seguimos en la misma, ellos se niegan, como siempre decimos, ellos se niegan a sentarse a dialogar, no a negociar, porque nosotros no negociamos la soberanía, sino que nosotros nos sentamos a dialogar para negociar cómo nos devuelven Malvinas. Y como ellos no tienen ningún argumento, pero que me digan un argumento válido que puedan ejercer la soberanía británica en las islas, que lo digan. Nosotros sí tenemos tanto de argumentos históricos, geográficos y jurídicos. Todo nos avala como dueños, como parte de la Argentina, las islas. Y lamentablemente ellos no tienen nada, por eso no se quieren sentar ni a dialogar, porque no tienen argumentos como para refutar que la soberanía, ¿no? Porque nosotros, como decimos siempre, nunca perdimos la soberanía de Malvinas, solamente estamos buscando ejercerla plenamente. Pero ese no es un trabajo de un año, sino son trabajos de muchos años. Lamentablemente nuestra política exterior, diferentes gobiernos cambian permanentemente la regla de juego, y bueno, el mundo a veces nos mira, pónganse de acuerdo una vez por todas, y eso es lo que también ven los ingleses, que mientras nosotros nos sigamos peleando entre nosotros, ellos van a seguir haciendo la suya y van a seguir usurpando un territorio que es incuestionablemente argentino. Justamente respecto de esto, para, digamos, complementar a quien está escuchando, después de esto que usted señalaba del tuit que hizo la canciller argentina Diana Mondino diciendo bienvenido a tierras argentinas, en tono irónico obviamente, después en Brasil ya se sacó una foto cerca de Cameron, como diciéndole a alguien, a un colaborador, cuando yo esté cerca del inglés, vos sacame una foto. Y sacó una foto y puso, digamos, la descripción de la foto, por si usted no la vio, es poniendo las cosas en su lugar. Como diciendo, acá le estoy explicando a cómo son, quédense tranquilos que en un rato nos devuelven las Malvinas. Y claramente en términos diplomáticos las cosas no se dirimen en Twitter ni mucho menos. Y abonando esto que usted señalaba de nos ven peleándonos y aprovechan, no hay que olvidar o dejar pasar por alto, ¿no?, que en el medio de la carrera diplomática argentina o de política exterior, un vicecanciller borracho firmó un pacto, ¿no?, con su par inglés, ¿no?, donde, digamos, le garantizaba la tranquilidad en materia de esa discusión, ¿no? No, si fuese, bueno, ese comunicado conjunto famoso que sacaron por Audi y Duncan, fue desastroso. Lo único beneficioso para Argentina eso era la identificación de nuestros soldados en Malvinas, en el cementerio, que ya estaba por la Cruz Roja, ya estaba hecho, no hicieron nada. Lo demás era todo a favor del Imperio Inglés.
había una parte que decían que iban a instrumentar el patrullaje conjunto para que no depreden los conjuntos de Inglaterra y la Armada Inglesa y la Argentina, para que no depreden los mares del sur. O sea, que nosotros lo íbamos a ayudar a que no le roben lo que nos están robando a nosotros. Claro. Es una locura. Y bueno, y después en la memoria de Duncan, el que era el canciller en ese momento inglés, sí. Dijo que ese comunicado conjunto lo firmó borracho, era que vicecanciller en ese momento. Exacto. La verdad que esas son las contradicciones que tenemos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Que a veces, no sé si algunos trabajan para el imperio o para Argentina, eso a veces te pone en duda, uh-huh. Porque y hoy en estos momentos de crisis, que tenemos una crisis económica muy grave, donde muchos argentinos se están pasando muchas necesidades por el efecto de las medidas económicas, que en estos momentos que a veces uno, la verdad, hablar de patria a uno que le falta la comida, darle de comer a sus hijos, es complicado. Y a veces aprovechan estos momentos para hacer entrega de la soberanía de nuestro territorio. Ya nos pasó con Menem en el año 80, ¿no? Cuando firmó el Tratado de Madrid con los ingleses, que todos estamos pensando en la hiperinflación, y él firmó casi la rendición incondicional de la Argentina ante el Reino Unido para lograr las nuevas relaciones diplomáticas, entablar nuevamente las relaciones diplomáticas, y la gente no leyó la letra chica que damos todos los beneficios, todas las herramientas a los ingleses para hacer lo que quieran en Malvinas. Así que a veces es complicado. Y hoy, cuando más que nunca, como yo digo, este de abril, tenemos que conmemorar esta fecha con gritar más fuerte que las Malvinas son argentinas. Uh-huh. Y acá en Gallego no hay problema, en Santa Cruz toda, pero acá en particular Gallego no está ese problema de que si ponen en duda no le interesa Malvinas. Porque Malvinas, acá, ya te digo, en Santa Cruz, no se enseña en la escuela, se enseña en la casa, que es más importante. Así que este de abril tenemos que, por mostrarle al mundo que estamos unidos en esto. Después lo demás nos peleamos en todo, ¿no? Y si está bien la medida económica, si de un partido político el otro, ahí nos sacamos mugre entre nosotros, pero cuando se trata de Malvinas, ahí no tiene que ver el mundo, no tiene que ver el mundo. Desde el presidente de la nación hasta el último ciudadano argentino. Por eso vamos a seguir trabajando desde el Centro Veterano, desde la Comisión Provincial del Veterano. Acá en Santa Cruz vamos a seguir los 5 centros veteranos que hay en la provincia, más a todos los malvineros, que son cientos de malvineros que nos acompañan siempre. Vamos a seguir luchando y reivindicando la bandera de Malvinas, levantándola bien alto y seguir luchando para dar ese granito de arena para la pronta recuperación de las islas, de la soberanía plena, de poder ejercer la soberanía plena de Malvinas. Por eso nunca perdemos la esperanza, y yo particularmente estoy seguro que si hay justicia en este mundo, las Islas Malvinas en un tiempo no muy lejano va a ver flamear nuevamente nuestra bandera en ese territorio tan querido por los argentinos. A seguir malvinizando entonces, Alturria. Por supuesto, ¿no? Sí, ya estamos trabajando para el próximo de abril, así que vamos a hacerlo con todo. Estamos a disposición desde aquí de Radio Nuevo Día, obviamente, y le agradecemos por estos minutos para charlar respecto de esta situación que pasó, ¿no? Pasó como cualquier otra noticia, pero que claramente no es una cuestión menor. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre malvinizando junto a nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Veterano de Guerra de Malvinas, Fernando Alturria, dialogado con nosotros respecto de justamente esta noticia que pasó así como sin pena ni gloria, o sin demasiada novedad. David Cameron estuvo aquí a 600 kilómetros de Río Gallegos haciendo una visita oficial del Estado británico a nuestras Islas Malvinas.
Y para continuar con la data, con la información, rápidamente nos vamos a ir hacia Perito Moreno, casi Zapiola, el edificio, el primero que me pasaste, el del Ministerio de Trabajo, porque allí, en el Ministerio de Trabajo de la provincia, ATE se estaba manifestando justamente en el marco de su primer jornada de paro. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Como les decíamos en el título, estamos en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. 2 días de paro estableció ATE en toda la geografía provincial. Gustavo Saldivia marcando presencia, el primer paro que le hace, digamos, no en un área, no en un sector, sino en toda Santa Cruz al gobernador Claudio Vidal. Exactamente, la verdad que es lamentable, nosotros no queríamos llegar a esta medida de fuerza, sinceramente, pero hoy nos damos cuenta que los trabajadores estatales se están muriendo de hambre. Sabemos que no es responsabilidad de este gobierno que asumió hace 2 meses, 3 meses, gran responsabilidad tiene el gobierno anterior, pero sí es responsabilidad del gobernador, en este caso, haber cerrado una paritaria y darle tanta entidad a un ministro de Trabajo que no está a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué no está a la altura de las circunstancias? No está a la altura de las circunstancias porque él tendría que haber mediado, él era el árbitro, el Ministerio de Trabajo tiene que ser el mediador entre el Ejecutivo y los sindicatos signatarios. Él votó un desempate que nunca fue. A partir de ahora, ¿cómo siguen las cosas teniendo en cuenta la postura de ustedes, pero también la postura del gobierno que ratifica lo actuado en esta paritaria? En realidad, nosotros lo que le decimos al gobierno y sobre todo al ministro de Trabajo, que está apretando a nuestros compañeros, que está llamando y diciendo que el paro es ilegal, me sorprende que de los mismos sindicalistas que hoy en día están gobernando nuestra provincia quieren tocarle el bolsillo a los trabajadores. Llegan a tocar el bolsillo de nuestros compañeros, nosotros vamos a profundizar la medida de fuerza. Hoy son 48 horas. Llamamos a la reflexión y llamamos a que nos llamen a dialogar y para que nosotros podamos resolver. Nuestros compañeros estatales son los más pobres de toda la provincia. ¿Cómo se replica estas acciones allí en el interior? También, ¿qué están viendo tus colegas? La verdad que nosotros sabemos que las localidades, muchas de las localidades, organismos autárquicos que hoy en día tampoco tienen paritarias, no tienen la posibilidad de discutir y el ministro de Trabajo dijo que iba a dar por decreto todas las paritarias sectoriales. Así que hoy en día tenemos la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos cerrada en todas las localidades, Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerrada, Caja de Prevención cerrado, tenemos muchos organismos de la administración pública, hospitales y muchos trabajadores que hoy en día están siendo sindicalizados. En el día de ayer no es casualidad que hayamos tenido más de 350 afiliaciones a nuestro sindicato. Eso habla de que vamos por el buen camino. ¿Estás diciendo que hubo aprietes directamente a los trabajadores del Estado enrolados en ATE que se adherían a la medida de fuerza? Exactamente, mensajes, llamados. En este momento el ministro de Trabajo estuvo en una conciliación obligatoria ahí en Gobernador Gregores, donde debía resolver y lo único que fue a hacer es tratarnos de ladrones, hablando mal del sindicato que se tiene que desafiliar a ATE. Eso es práctica desleal y de mala fe. Y nosotros en nuestro sindicato no vamos a soportar que venga cualquier paracaidista de zona norte a venir a faltarnos de respeto. ¿Cómo va a seguir la situación, el paro, las características, si van a continuar la movilización? Nosotros continuamos con la medida, tenemos 48 horas, la próxima semana vamos a hacer asamblea en todas las localidades de la provincia y vamos a empezar a organizarnos y a luchar. Obviamente llamamos la reflexión al gobierno, el gobernador que nos llame, tiene el teléfono de nosotros y que nos llame a discutir, porque hoy en día más del 70% de trabajadores estatales dijeron no a este aumento mísero, este ofrecimiento. La verdad que es una vergüenza lo que nos han ofrecido. Es medio tanque para un mes y medio tanque de combustible para el otro. ¿Esperan respuestas positivas de ello? Ya estamos muy cercanos también al comienzo de las clases, donde también ATE cumple un rol muy importante allí. Nosotros en realidad ya estamos teniendo comunicación con los compañeros de AUSAC,
con los compañeros de policiales, compañeros viales, compañeros de otros sindicatos, y obviamente vamos a tener una discusión y un debate la próxima semana con el Frente de Unidad Sindical y Social que estamos conformando, y vamos a tratar de hacer medidas o movilizaciones en conjunto, porque este no es un problema solamente de ATE o de los estatales, es un problema social que ya viene hace tiempo, y la manera de resolver esto no es de manera a través de las imposiciones, a través del disenso, de la discusión y a través del razonamiento. Para esto somos adultos y nosotros somos los responsables hoy en día, y no vamos a firmar nada que no sea avalado a través de las asambleas, que son el órgano soberano y democrático de nuestro sindicato. Gracias, muchas gracias Gustavo. Gustavo Saldívar hablaba con nosotros, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Santa Cruz, integrante justamente a esta organización que hoy cumple la primera de 2 jornadas de medidas de fuerza, 48 horas de paro estableció ATE luego de lo sucedido, recién lo relataba el propio Gustavo Saldívar, la paritaria de la Administración Central. Ellos denuncian una maniobra irregular, el gobierno de Santa Cruz entiende que no sucedió de esa manera, y así está el panorama. Para el gobierno la paritaria está cerrada, para ATE se cerró no solamente de manera unilateral, sino también irregular, y esto es lo que denuncian. Están esperando una nueva convocatoria y por eso llevan adelante 48 horas de paro hoy y mañana en todo el territorio provincial. Vamos llegando al final de esta edición de Arriba al Día, de la jornada, del día de la fecha, de este jueves 22 de febrero. Hablaba allí Karina con la gente de ATE, justamente con Gustavo Saldívar particularmente, respecto de esta primera jornada de paro, donde justamente desde la Asociación de Trabajadores del Estado se dirigieron hacia el Ministerio de Trabajo a manifestarse, justamente señalando al órgano arbitral como el causante de esta situación de alguna manera. Así que en una mañana ajetreada que ha tenido Karina, que fue justamente a choque, que te contamos obviamente en el diario Nuevo Día. Luego también estuvo charlando con gente de ATSA, ¿no? Ahora porque bueno, para las 12 para el mediodía siempre se atrasa un poquito. Estaba convocada la reunión, concentración, asamblea, no sé cómo será, por esta jornada nacional de lucha. Y bueno, Cari va a estar ahí, así que si no llegamos en un ratito lo compartirán los chicos. Escuchamos un tema musical, si te parece, y le damos un changüí a Cari que llegue y lo compartimos. Y enseguida compartimos justamente la palabra desde Medisur, en este caso donde están los trabajadores de la sanidad. Un temita musical, enseguida continuamos. Una perra que hay que correr, nosotros vamos para donde esté, por un camino en la mano que nunca se des, acá sentimos también. Que siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que tiene que ser, en esta cuadra las cosas suelen suceder, acá podemos también, pero que arriba ya no se va la fe, queremos hoy argentino entender, y en esta rueda una excusa volver a tener, para reír y nacer, esta tumba no se escapa hoy, este oso tendrá que esperar, este oso tendrá que esperar. Arrebatar el sueño, esa salsaría será
camino agreste, tan hostil hacia el planeta, pero está la luna, 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 luna. Son las verdades que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés, con un camino en la mano que nunca cedes. Acá seguimos también, vamos gastando toda nuestra piel. No hay que luchar, no mama otra vez. En esta cuerda el riesgo es siempre caer. Se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy. Este oso tendrá que esperar, tendrá que esperar. Este oso tendrá que esperar. Nena, espera. Arrebatar el sueño, esa salida será un camino agreste, la cocina siempre arena, pero está la luna, 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 luna. Que me dicen de lo que casar, me puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos hace creer que el cuero resista amarga verdad. Esta tumba no se tapa hoy, este oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatar el sueño, de la cocina, si es la vida, pero está la luna, 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 luna. Esta tumba no se tapa hoy, este oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. El rock argentino es un movimiento cultural. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana, el jueves se pone a tono. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Del mediodía, 12 minutos. ¿Y esto qué significa, Brian? Que tus ángeles te protegen mientras... no sé qué. ¿Hora de espejo? Ya está, ya son las 2:13, así que ya fue. 11 de la mañana, 7 minutos, humedad del 51%, viento oeste de 38 kilómetros en Río Gallegos,
Lloverá a la tarde, dice el Servicio Meteorológico Nacional en su versión web, así que estaremos atentos. Por el momento, cielo despejado y soleada la mañana en Río Gallegos. Por último, te decíamos que Cari justamente se acercó hasta la clínica Medisur para charlar con trabajadores de la sanidad nucleados en ATSA que están de paro en la jornada de este jueves en todo el país, y justamente nos trae las novedades al respecto. Gente del Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. En este caso nos contactamos con ustedes para contarles de una medida de fuerza que lleva adelante en toda la República Argentina la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, justamente ATSA, más conocido, y estamos también con referentes locales. Estamos en Medisur y vamos a hablar con Alejandra Figueroa, que es la delegada gremial aquí en Medisur. Alejandra, gracias a vos y a tus compañeros por brindarnos estos minutos. Buen día. Buenos días a toda la audiencia y gracias por esta nota. Nos decías recién, lo charlábamos fuera de micrófono, esta medida que se lleva adelante en la República Argentina, ¿cuál es el reclamo? El reclamo es la recomposición salarial a nivel nacional. La Cámara de Empresarios no ha llegado a un acuerdo con nuestra asociación y por lo tanto se mantienen las medidas de fuerza en este momento por 24 horas y seguimos en asamblea permanente. Como todos saben, la inflación no para y los sueldos han quedado por debajo de la canasta. Bien, y entonces ustedes están, digamos, a nivel nacional con diálogo, ¿hay negociaciones o cuál es el cuadro de situación en este momento? Hasta el día de ayer no se pudo llegar a un acuerdo, sí se van a seguir con asambleas permanentes y este paro es por hoy 24 horas. Eso no quita que en caso de no llegar a un acuerdo no se vuelvan a tomar medidas de fuerza. Eso se está hablando, por eso estamos en asamblea permanente y a la espera de que tengamos una buena recomposición salarial. ¿Cuándo fue la última paritaria que ustedes acordaron? La última paritaria fue en diciembre, el último aumento, y hubo un bono de 70.000 pesos que fue no remunerativo el 9 de febrero, el cual sí la empresa nos pagó, porque tenemos que decirlo, la empresa sí nos ha pagado el bono sin ningún inconveniente, pero nuestro reclamo no es a nivel empresarial Medisur, que sí está cumpliendo con los aportes de los aumentos y en este caso el bono también, sino es un paro a nivel nacional. Claro, nos contabas que ustedes las paritarias las arreglan de esa manera. Sí, todo lo que es paritaria para recomposición salarial se arregla a nivel nacional y bueno, en este momento tenemos que estar más unidos que nunca y como nos decimos todos, sin salario no hay salud y los costos aumentan para todos y nosotros somos la primera línea de batalla acá. ATSA tiene representantes no solamente en la salud privada, sino también en la salud estatal. ¿Esta medida de fuerza de hoy también afecta a los hospitales públicos o a los centros de salud? Esta medida es de los hospitales privados, clínicas y sanatorios privados y entes privados. Sé que también hay en otros lugares de salud que han hecho paro, que se han adherido, pero por intermedio de ATE. Lo que es salud, estamos todos unidos, nosotros en este momento representamos a ATSA y esta es nuestra lucha. Y esta medida de fuerza, como bien nos precisas, es para las entidades privadas. En el caso de Medisur, por ejemplo, ¿cómo impacta hoy este paro de 24 horas en la atención a los pacientes? En este momento estamos atendiendo con las guardias mínimas y urgencias. No es que se dejan de atender pacientes, todo el paciente que venga y sea una urgencia será atendido como corresponde, pero todo lo que es administrativo, atención al público, que no sea urgencia, no se va a atender.
y esto permanece así durante estas 24 horas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para la gente que hoy tenía algún estudio o venir a atenderse? Los que tienen turnos, si funciona el sistema los van a atender, porque también tenemos colapsado el sistema de turnos y para poder ingresar a los pacientes. Los turnos están, pero yo les recomendaría que si pueden dejarlo para otro día, para mañana por ejemplo, lo hagan. Bien, bien. Ustedes durante el día, a nivel no solamente local, sino a nivel nacional, van a ir evaluando cómo se da la situación y cerrando la jornada van a decidir cómo continúan. Nosotros, en nuestro caso, ya tenemos una definición. Y bueno, estamos totalmente adheridos al paro por 24 horas. Perfecto. Gracias, Alejandra. Gracias a tus compañeros. Y nosotros nos vamos retirando de Medisur. Gracias, Han sido muy gentiles. Gracias, gracias. Ahí hablamos con los referentes locales de ATSA. Estamos saliendo del Policlínico Medisur, de aquí de Río Gallegos, donde ellos nos brindaban un panorama, lo hacía específicamente Alejandra Figueroa, que es la delegada gremial en Medisur respecto de este paro por 24 horas que hoy jueves cumple en toda la República Argentina la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ATSA, y que se da puntualmente para la atención en clínicas y sanatorios privados. Eso queremos aclarar. Perfecto, ahí valía la aclaración. Entonces, en establecimientos públicos no se ejecuta la medida de fuerza. Bien nos aclaraba Karina Taberner, nuestra compañera. Siendo las 12:20 ya del mediodía, podemos ir poniendo un punto final. ¿Usted tiene algo para agregar a esta edición de Arriba al Día? Dos cosas cortitas para contar. Primero, como noticia de último momento, hay que decir que murió un santacruceño atropellado en Córdoba. Pero en este caso es un joven de Caleta, Olivia. Él tenía 34 años y murió atropellado en las últimas horas en la ruta nacional número 38. Según contaron desde la Policía Caminera de Córdoba, esto ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche de ayer, cuando este joven intentaba cruzar la ruta 38 y en el medio de la ruta fue impactado por un Renault Kangoo bueno, obviamente venía a una velocidad tremenda, así que el cuerpo de este chico de 34 años terminó tirado a 100 metros del lugar del accidente donde fue atropellado. Terrible para él y terrible para el amigo que iba con él, porque él iba cruzando con un amigo que vio todo y vio morir a su amigo, vio cómo lo atropellaron y cómo el cuerpo quedó. 100 metros es una cuadra más o menos de extensión. Una cuadra. Y bueno, hay mucha condolencia en Caleta, Olivia, e incluso están pidiendo ahora donaciones. Hay una campaña solidaria para quien quiera colaborar con la familia, porque ahora tienen que trasladar el cuerpo de este joven que se llamaba Franco Gabriel Ibáñez, desde Córdoba hasta Caleta, Olivia. Así que es la mala de del mediodía de hoy. Si buscamos una buena, o para quienes les gusta el deporte o el automovilismo, hay que decir que hoy empieza la movida fuerte en el Calafate. Van a ser 3 jornadas de turismo carretera en la villa turística. La novedad es que hoy a la noche, a las 21:30, se estima, habrá una conferencia de prensa en el Anfiteatro del Bosque, donde van a estar Mariano Werner, Cristian Ledesma, Tobías Martínez, Andrés Jacob y Juan Martín Truco, para dar inicio a lo que va a ser además la primera fecha de turismo carretera este año. Exacto. Así que va a haber conferencia de prensa, y también hoy en el mismo lugar se van a estar exhibiendo todos los autos de la nueva generación del TC, unos autos realmente hermosos, hay que decirlo, que vienen a actualizar la máxima categoría del automovilismo de nuestro país. Y la idea es que estén el Chevrolet Camaro, el Ford Mustang, el Dodge Challenger y el rediseño del Torino. Sí. Además de la actualización del Toyota Camry. Así que están tratando de que todos lleguen a tiempo y que también esté en ese lugar
el auto de nuestro piloto, ¿no? Tiago Martínez, el jovencito que va a estar corriendo en la clase 2 del Turismo Nacional, que en este caso va a debutar en turismos en TC Pista. Atentia de su participación, Sí, atentia a él, porque va a dar que hablar. Sí. Así que están tratando de que lleguen con los tiempos para que el auto de Tiago Martínez esté junto a los de la nueva generación de turismo carretera, en este caso por el plus de lo que significa ser nuestro piloto, ¿no? Así que hoy por la noche ya empieza la movida fuerte en lo social, por lo menos, y del turismo carretera, que mañana tendrá pruebas libres. Sí, exactamente, mañana viernes pruebas libres, sábado clasificaciones y creo que serie del TC Pista o series, y la final particular el domingo las series del turismo carretera, la final del TC Pista y luego la final del turismo carretera. Así que va a estar lindo el fin de semana Calafate. No tanto en materia climática, aunque no va a estar como el año pasado, que había ya unos copos de agua y nieve dando vuelta y demás, pero es una linda manera de comenzar por un lado la temporada del TC y de concluir la temporada de festejos también de Calafate, que se ha extendido luego de la fiesta del lago justamente hasta esta fecha, que seguramente tendrá muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad asistiendo, y de toda la región: Gregores, Piedrabuena, San Julián, Comodoro, Ushuaia, Chile, ¿por qué no? También. Así que nos encontraremos por allí seguramente en el Autódromo Enrique Quique Freire. Fernando Tornú ha sido parte de este... ¿Hoy entrena? ¿Hoy tiene entrenamiento nocturno de fútbol? A las 9 de la noche. Sí. Bien. ¿Cómo está el cuerpo para retomar la... Adaptándose a... No jugaste el fin de semana, no fuiste parte de... No pude, pero viste, cuando volvés de vacaciones están todos más o menos en la misma. Yo estoy hace como 4 años. Estás más pesado, te cuesta, así que todo como poniéndose a punto. Qué bien, valórenlo porque yo ya tiré la toalla, yo ya me retiré de la actividad deportiva, me dedicaré al ajedrez, al ping con Brian, que sí, debería por lo menos al backgammon vamos a jugar con Brian, al estanciero. Gracias, Fernando. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludo y el reconocimiento de la tarea de Karina Taverne, que han dado como bola sin manija toda la mañana de aquí para allá. Y Brian Álvarez, obviamente, en la selección musical puesta en el aire. Saludo para nuestros compañeros que en un rato van a estar formando parte de la continuidad de la radio: Beto y Claudia con Fuera de Contexto, a Ivana, a Tony, que están en la redacción, a María y a Nasa, que están en el departamento de ventas. Mi nombre es Julián Quiroz y hasta aquí hemos llegado con una nueva edición de Arriba al Día en este jueves 22 de febrero. Nos reencontraremos mañana a partir de la misma hora, a partir de las 10, en esta misma emisora y en este mismo espacio audiovisual, que son nuestros canales de YouTube y también de Facebook. Cuídate mucho, atente a la lluvia y en tal caso, Fañano 123 nos mandas unas tortas fritas. Chau. Chau. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino es largo, es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía.